Dicen que los milagros llegan disfrazados de casualidades, pero aquella Navidad, para Sara Villanueva, el milagro parecía estar al otro lado del universo. Mientras todos hablaban de luces, cenas, regalos y fiestas, ella estaba sentada en el piso frío de su pequeño cuarto, con un hilo barato entre los dedos y un silencio que pesaba más que cualquier invierno. Y lo increíble es que nadie, absolutamente nadie, imaginaba que una niña de apenas 11 años estaba a punto de cambiar el destino de su familia entera con algo tan simple como una bufanda tejida a mano. Una bufanda humilde, hecha con retazos de lana que otras personas habían botado a la basura. Sara acostumbraba a tejer desde los 8 años, no por hobby, no por moda. Tejía porque su mamá, agotada por 3 trabajos, llegaba cada noche con la misma frase que le rompía el corazón: no nos alcanza. Y cada vez que Sara escuchaba esas palabras, apretaba los dientes y tejía más rápido, como si con cada punto pudiera detener la desgracia que caía sobre ellas. A veces tejía hasta que los dedos le dolían, a veces hasta que se quedaba dormida sobre las agujas, y aún así tejía sin quejarse, como si el frío de su casa no pudiera vencer la fuerza caliente de su esperanza. Ese diciembre el viento golpeaba la ventana como si quisiera entrar. La casa estaba más fría que nunca. No había árbol, no había adornos, no había música, solo aquel silencio extraño, ese que aparece cuando la Navidad llega. Pero la felicidad no. Aún así, Sara insistía en que algo bueno podía pasar. No sabía qué, no sabía cómo, pero tenía la sensación, esa intuición que solo los niños puros tienen, de que un pequeño acto podía cambiarlo todo. No sabía que su intuición estaba a punto de volverse profecía. Una noche, mientras terminaba una bufanda de color vino, escuchó llorar a su mamá. No era un llanto suave, era un llanto quebrado, de esos que salen cuando el alma ya no soporta más a Sara. Dejó la bufanda sobre las piernas y se acercó a la puerta. La vio ahí, encorvada, con la factura del alquiler arrugada entre las manos. La niña sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarla, pero su mamá solo murmuraba: lo siento, hija, esta Navidad tampoco habrá nada. Y fue ahí, justo ahí, donde algo dentro de Sara se rompió. Pero se rompió para iluminarse. Esa noche tomó una decisión. Aquella bufanda, la mejor que había tejido en su vida, no la vendería por unas pocas monedas a Nonesa. Bufanda debía ser un regalo para alguien que la necesitara más. No sabía quién, no sabía por qué, solo sentía que ese acto tenía un propósito más grande que ella misma. Era como si sus manos tejieran siguiendo una voz invisible, una voz que le decía que los milagros comienzan cuando das, incluso cuando no tienes nada. El 23 de diciembre el barrio estaba lleno de turistas curiosos que buscaban adornos artesanales. Sara salió con su bufanda doblada en los brazos, temblando de frío y de nervios. Tenía la sensación de que aquel día era distinto, que el aire pesaba de otra manera, que el mundo parecía esperar algo. Caminó sin rumbo, buscando a esa persona misteriosa a la que debía entregarle su regalo. Cada paso se sentía como un latido. No sabía que estaba a unos metros del encuentro que cambiaría la historia. Y entonces lo vio, hombre alto, con ojos cansados pero amables. Estaba sentado en una banca, observando a las personas pasar. Tenía una mirada profunda, como si viera mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Y aunque no tenía frío, Sara sintió que él era el indicado. No sabía su nombre, no sabía quién era, no sabía que estaba a punto de regalarle algo que valía mucho más que una prenda de lana. Se acercó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. El hombre levantó la mirada, sorprendido, cuando la niña le extendió la bufanda. Él abrió los ojos desconcertado. Nadie regalaba nada a desconocidos. Nadie regalaba nada sin esperar algo a cambio. Pero Sara solo dijo 7 palabras que él jamás olvidaría: Anne es para usted. Porque lo sentía así. El hombre quedó en silencio. Tomó la bufanda con una reverencia inesperada. Y mientras la sostenía, algo cambió en su expresión, como si un recuerdo antiguo hubiera despertado, como si la vida acabara de darle una señal. Aquel gesto, tan pequeño y tan inmenso, no solo lo conmovió, lo marcó en Sara. Nunca habría imaginado que aquel hombre era un inversionista internacional, que había viajado a ese país huyendo de una pérdida personal.
Nunca habría imaginado que su corazón, tan roto como el de su madre, necesitaba exactamente ese tipo de acto para volver a creer en algo. Y nunca jamás habría imaginado que esa bufanda iba a abrir una puerta tan grande que incluso hoy, años después, hay quienes llaman a ese día el milagro tejido. La niña sonrió tímidamente y se alejó no pilló nada. No disse mais. No sabía que el destino acababa de escribir la primera línea de la historia que transformaría para siempre su vida. Y la de su familia, y mientras se perdía entre la gente, el hombre miró la bufanda con una mezcla de asombro y emoción, preguntándose quién era aquella niña, y por qué ese regalo le había tocado el alma de una forma tan profunda. Ese fue el primer día, el día en que una bufanda tejida con amor cambió algo en un hombre poderoso, y lo que vendría después sería aún más sorprendente. Aquella noche, mientras el barrio dormía, mientras el frío entraba por debajo de las puertas, y mientras la mayoría soñaba con cenas y regalos, Sara estaba sentada junto a su madre en su pequeño cuarto, con las manos quietas por primera vez en semana. Algo dentro de ella sentía calma, como si la bufanda que había entregado hubiera llevado consigo un pedazo de esperanza que estaba perdido. No sabía por qué, pero sintió que al dejar la prenda en manos de ese desconocido, algo en el universo había comenzado a moverse, un engranaje invisible, lento, pero decidido, como si un milagro hubiese sido activado en silencio. Mientras tanto, el hombre que recibió la bufanda, ese misterioso turista de expresión profunda, caminaba con la prenda entre los brazos como si sostuviera un tesoro. Nadie entendía por qué la miraba con tanta devoción. Nadie sabía lo que él había vivido meses antes a la pérdida de su esposa, el colapso de sus proyectos, su decisión de alejarse de todo para intentar recomponer su mente. Él no buscaba adornos navideños, ni experiencias culturales, ni descanso. Buscaba una señal, algo que le dijera que la vida aún tenía algo para Elan, y lo que encontró fue una bufanda tejida por una niña que no tenía nada, pero lo dio todo. Esa noche, sentado en su cuarto de hotel, el hombre extendió la bufanda sobre la cama, la tocó con cuidado, acarició cada punto, cada hilo, cada imperfección que la hacía única, y mientras lo hacía, una emoción le apretó el pecho. No era tristeza, no era alegría, era algo mucho más profundo, una sensación de significado, como si aquella niña hubiera tejido sin saberlo un mensaje directo para él. El hombre recordó las palabras de la pequeña: es para usted, porque lo sentía así. A nadie le había dicho algo así desde que era niño. Nadie lo había mirado con esa inocencia limpia, sin interés, sin cálculo, sin agenda. Esa bufanda era, para él, un recordatorio inesperado de humanidad. Y fue ahí, entre el silencio del hotel y el eco de una Navidad que él creía perdida, que tomó una decisión: debía encontrar a esa niña. Al día siguiente, la ciudad despertó con el bullicio típico del 24 de diciembre. Las tiendas estaban abarrotadas, los vendedores gritaban, las familias se apresuraban. Pero él no buscó regalos, no buscó comida, no buscó fiesta, buscó el barrio donde había visto a la pequeña, preguntó por calles, observó rostros, caminó más de 8 horas siguiendo cualquier pista, cualquier gesto que pudiera llevarlo a ella, y aunque muchos le dijeron que no encontraría nada, no se rindió. Había algo en la mirada de aquella niña que no se borraba de su mente. Mientras tanto, en la casa de Sara, su madre intentaba ocultar su preocupación. Había recibido otro aviso de pago. La amenaza de desalojo estaba ahí, latente, cruel, cada vez más cercana. Pero ella, aun en su desesperación, notó algo distinto en su hija. Sara tenía una sonrisa suave, casi luminosa, como si supiera algo que los demás no sabían, como si su corazón de niña se hubiera adelantado a un milagro que todavía no se manifestaba. Y entonces ocurrió. Cerca de las 5 de la tarde, alguien llamó a la puerta del pequeño cuarto donde vivían. El golpe no era violento, era firme, pausado, casi respetuoso. La madre abrió con la rutina de quien espera malas noticias, pero lo que encontró fue a un hombre bien vestido, con la bufanda de su hija doblada sobre los brazos. Un hombre que hablaba con una serenidad sorprendente y que preguntó, con una voz cálida: ¿Sara está aquí? La mujer quedó paralizada. No entendía nada. En su mente se llenó de miedo. ¿Había hecho algo su hija? ¿Se había metido en problemas? Pero antes de que pudiera formular una pregunta,
El hombre levantó la bufanda y dijo: Ella me dio esto. Necesito hablar con ella. Sara salió desde atrás de su madre, tímida, pero sin miedo. El hombre la miró con una mezcla de admiración y ternura. Nunca había visto tanta luz en un rostro tan joven. Se inclinó un poco y le preguntó: ¿por qué me la regalaste? Y Sara, con esa sinceridad que solo tienen los corazones puros, respondió: porque sentí que la necesitaba más que yo. El hombre tragó saliva. Esas palabras lo atravesaron, le hicieron entender por qué había recorrido la ciudad, por qué aquella bufanda se sentía como una señal, por qué algo lo empujaba a no rendirse hasta llegar a esta puerta. Respiró hondo, miró a la madre, miró el cuarto pequeño, los muebles viejos, las paredes descascaradas, y entonces dijo algo que cambió la expresión de ambas: quiero hacer algo por ustedes. La madre intentó rechazarlo, le dijo que no podían aceptar caridad, que no sabían quién era, que no confiaba en desconocidos. Y tenía razón, pero el hombre sonrió con una calma que derritió desconfianzas y continuó: soy inversionista. Trabajo en proyectos que ayudan a personas talentosas a salir adelante, y su hija tiene talento, sí, pero también algo más difícil de encontrar en corazón. Me gustaría que formaran parte de un programa de apoyo que financio. La madre no pudo hablar. Las palabras se le enredaron en la garganta. Era demasiado bueno, demasiado inesperado, demasiado milagroso. Y mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas, Sara lo observaba con una mezcla de alegría y confusión, sin entender del todo que su vida acababa de girar en otra dirección. Ese día no se habló de cifras, ni de contratos, ni de formalidades, solo de posibilidades, de oportunidades, de esperanza. La Navidad no había llegado aún, pero el milagro ya estaba en la sala, y lo que aquel hombre planeaba revelar en los días siguientes era todavía más grande, más increíble, más transformador. Lo que venía sería la verdadera revelación detrás de esa bufanda, la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Los días posteriores al encuentro fueron extraños para Sara, extraños de una manera hermosa, inquietante, casi mágica. Su madre no dejaba de preguntarse si lo que había sucedido era real o si todo había sido una ilusión provocada por el cansancio, la tristeza y la necesidad desesperada de un respiro. Pero cada vez que miraban la bufanda, ahora cuidadosamente doblada sobre la mesa, recordaban que aquel hombre existía, que su voz había sido cálida, que sus palabras habían sido sinceras, y que algo enorme estaba a punto de tomar forma. Sara, aunque no entendía de inversiones ni de programas de financiamiento, sentía que algo grande se movía a su alrededor, algo como un viento invisible empujando suavemente su vida hacia un lugar inesperado. El 26 de diciembre, el hombre regresó. No llegó con traje elegante, ni con aires de superioridad. Llegó con una mochila común, unos documentos y una sonrisa tan honesta que nadie habría imaginado que era un empresario internacional con proyectos distribuidos en 3 países. Cuando entró al pequeño cuarto, algo en él se transformó. No actuaba como visitante, sino como alguien que había sido invitado por el destino. Observó el ambiente humilde, las sillas desgastadas, los hilos de lana esparcidos por el suelo, las pequeñas creaciones de Sara colgadas en los clavos de la pared, y lo dijo sin rodeos: esto no es miseria, esto es talento esperando una oportunidad. La madre de Sara se quedó muda. Nadie había visto así su realidad. Nadie había mirado sus esfuerzos sin juzgar, sin compadecer, sino admirando la fuerza silenciosa que llevaban dentro. El hombre continuó hablando, explicando su visión, señalando las bufandas, los gorros, las mantas, cada pieza tejida con amor pero vendida por monedas. Ustedes no necesitan caridad, dijo. Necesitan apoyo, necesitan herramientas, necesitan un impulso para que lo que ya hacen bien llegue más lejos. Sara lo miraba con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que alguien importante hablaba de ella como si fuera alguien especial. Siempre había creído que su habilidad para tejer era solo una forma de ayudar en casa, pero él hablaba como si estuviera viendo un don, un regalo, algo que podía abrir puertas, y por primera vez la niña sintió orgullo de sus manos, de esas manos pequeñas que habían tejido no solo lana, sino
esperanza en forma de hilo. El hombre abrió su mochila y sacó un cuaderno. En la primera página había un dibujo en un pequeño taller textil. Nada lujoso, nada deslumbrante, un lugar simple, pero real en equipos básicos. Un espacio amplio a una mesa grande. Y debajo, un título escrito con letra firma en Proyecto Sara. La madre se llevó la mano a la boca. Sara sintió un hormigueo en el pecho, como si hubiera un pequeño sol intentando salir. Él explicó que tenía un fondo personal destinado a apoyar iniciativas familiares con potencial y que la historia de la niña, la forma en que regaló esa bufanda sin pedir nada, había tocado una fibra muy profunda en él en tanto, que había decidido destinar su apoyo a ellas. No como un acto de lástima, sino como una inversión con propósito. La madre intentó hablar, pero las palabras no salieron. El hombre la interrumpió suavemente. No quiero que me paguen con dinero, solo quiero que lo aprovechen. Que Sara siga tejiendo, que este lugar deje de ser un cuarto que aprieta y se convierta en un espacio que impulsa. Durante unos segundos nadie respiró. Era demasiado para procesar un milagro tangible, una esperanza con nombre, con estructura, con fondos, con intención real. Pero lo más increíble aún no había sido revelado. El hombre sacó un sobre pequeño. Dentro había fotografías de mujeres de distintas ciudades usando bufandas hechas por artesanos locales, tiendas que promovían productos únicos, pequeñas empresas comunitarias que habían crecido gracias a su programa. Colocó las fotos sobre la mesa y dijo: quiero que Sara sea parte de esto. Quiero llevar sus diseños fuera de este barrio. La madre casi se desplomó. Era como si alguien hubiera abierto la puerta a otro mundo. Y entonces él dejó caer la frase que cambiaría la historia completa: quiero comprar 100 bufandas hechas por Sara para mi próximo proyecto internacional. Sara sintió que el corazón le saltaba dentro del pecho. 100. Era un número que jamás habría imaginado. Ella tejía una por día. A veces tardaba 2 días. Aquello era inconcebible, pero él sonrió como si leyera sus pensamientos. Yo cubriré la compra por adelantado. Necesito la primera tanda, en 3 meses el resto. Después iremos viendo. La niña no sabía si llorar o reír. Era más de lo que hubiera soñado en toda su vida y su madre. Simplemente no podía contener sus lágrimas. Lágrimas que en años habían sido de dolor, pero esta vez eran de alivio, de incredulidad, de algo parecido a renacer. Y justo cuando el corazón de ambas parecía estar ya al límite, el hombre dijo algo más, algo que derrumbó cualquier duda sobre quién era realmente y por qué había aparecido en sus vidas. Mi esposa falleció hace 1 año. Ella tejía. Cada invierno tejía bufandas para los necesitados. Ella decía que cada punto era una oración en silencio. Y cuando vi la bufanda que me regalaste, Sara, supe que era el mismo espíritu, la misma luz, la misma generosidad sin cálculo. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mi esposa me estaba enviando un mensaje a través de ti. Sara se quedó petrificada. La madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y el hombre, con los ojos brillantes, añadió un gracias por recordarme que todavía existe la bondad pura. Ahora déjenme ayudarlas, como ustedes, sin saberlo, me ayudaron a mí. El silencio que siguió fue sagrado. La pequeña bufanda había rescatado a un hombre poderoso. Y ahora él estaba devolviendo ese rescate multiplicado. Afuera, las luces navideñas empezaban a encenderse. Adentro, una familia estaba presenciando el momento más importante de su vida. Pero lo que vendría después, el impacto real del proyecto, la sorpresa mayor, la revelación final, sería aún más grande. Lo suficiente como para cambiar no solo su futuro, sino también, su apellido. Los días que siguieron al anuncio del proyecto fueron una mezcla de trabajo frenético y alegría contenida. En aquel pequeño cuarto, donde antes reinaban el silencio y el cansancio, ahora se escuchaban risas, planes, ideas. Tras los lápiz sobre papel, el ruido suave de la lana deslizándose entre los dedos de Sara. La niña había descubierto un ritmo nuevo para tejer. No solo movía las manos, movía también la esperanza. Cada bufanda era un pequeño sueño que se iba convirtiendo en realidad punto por punto. El hombre
a quien todavía trataban con una mezcla de respeto y asombro, visitaba con frecuencia. A veces aparecía solo para dejar materiales nuevos. Otras, para explicar cómo iba avanzando la creación del pequeño taller. Ya había conseguido el espacio, había iniciado trámites, contratado a un carpintero, encargado mesas y estanterías. Todo iba tomando forma y cada vez que miraba a Sara trabajar, sonreía con un aire que nadie lograba descifrar del todo. Pero no fue hasta la primera semana de enero que la historia dio un giro inesperado. Esa tarde, la madre de Sara estaba ordenando unas cajas antiguas cuando encontró algo que no había visto en años. Era un sobre amarillento, cerrado con una cinta roja pálida. Encima, escrito con una letra firme, había un nombre que la dejó helada en Elías. Su corazón dio un salto. Ese era el nombre del hombre que estaba cambiando su vida, y también el nombre del joven que había conocido hacía más de una década, el mismo que la ayudó en un momento oscuro, el mismo que había prometido volver y nunca lo hizo, el mismo que de alguna forma había sido una luz fugaz antes de desaparecer como si la tierra se lo hubiera tragado. Se quedó paralizada. ¿Era posible que fuera la misma persona? ¿Que aquel joven amable y aquel empresario G. Neroso fueran el mismo? ¿O solo una coincidencia? No se atrevió a abrir el sobre. Era como tocar un recuerdo que aún dolía, pero algo dentro de ella le decía que nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Esa noche, Elías volvió. Traía unos papeles y un pequeño paquete envuelto en tela. Cuando vio a la madre de Sara, notó en su rostro algo distinto, una mezcla de confusión y temor. Él se acercó, dudó un segundo, y finalmente dijo algo que no había dicho nunca. Hay cosas que debí explicar antes, cosas que me he guardado durante años. Se sentó frente a ellas. Sara dejó de tejer y prestó atención como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Elías tomó el paquete de tela, lo abrió despacio y mostró una bufanda vieja, hecha a mano, deshilada por el tiempo. La madre de Sara sintió que el mundo se le daba vuelta. Ella había tejido esa bufanda. La había hecho cuando era apenas una muchacha, como agradecimiento para un joven que la ayudó en un momento crítico, la bufanda que él prometió guardar siempre. Yo no quería desaparecer, dijo Elías con la voz baja, pero en ese entonces estaba escapando de una vida complicada, de un entorno que no me permitía ayudar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Tu amabilidad me marcó, y cuando la vida me dio una segunda oportunidad, seguí adelante para convertirme en alguien digno del regalo que me diste. La madre sintió un nudo en la garganta. No lo había imaginado. Era el Elías, el joven de mirada buena, el que se fue sin despedirse, el que hoy, años después, estaba ahí devolviendo multiplicado aquel acto sencillo. Sara los miraba sorprendida, como si estuviera viendo una película. Elías continuó: cuando vi a Sara en la calle esa noche, reconocí tus ojos, y cuando ella me entregó la bufanda, sentí exactamente lo mismo que sentí cuando tú me diste la tuya, en la misma calidez, la misma fe en las personas, incluso sin conocerlas, en silencio. Un silencio tan profundo que se escuchaba el latido de la propia casa. Elías respiró hondo, como si reuniera valor para soltar la verdad final. Este proyecto no es solo una inversión, es mi manera de cerrar un ciclo, mi manera de devolver lo que tú sembraste hace años. Sin saberlo, a la madre temblorosa tomó la bufanda vieja, la acarició y rompió en llanto. Sara la abrazó confundida, pero conmovida. Nunca imaginó que la historia de su madre estuviera tan unida a su propio destino. Entonces Elías sacó un segundo sobre. Dentro había documentos legales. Nada oscuro, nada extraño. Era una propuesta asociarse oficialmente en la creación del taller, no solo como beneficiarias, sino como socias con participación. Una oportunidad real para asegurar que el proyecto perteneciera también a ellas, que el fruto de su trabajo fuera suyo para siempre. La madre estuvo a punto de negarse por humildad, por miedo, por inseguridad, pero Elías la detuvo. Esto no es caridad, esto es justicia. Tú cambiaste mi vida cuando no tenías nada. Ahora me toca a mí apoyarte cuando por fin puedo. Sara miró el documento, sin entender del todo, pero sintiendo que estaba presenciando algo inmenso, algo sagrado, algo que no volvería a repetirse. Esa noche,
Firmaron. Elías se levantó, respiró profundo y antes de irse dijo algo que haría que la historia tomara un rumbo completamente distinto. Hay un detalle más que debo contarles. Un detalle que lo cambia todo, pero quiero revelarlo cuando el taller esté listo. Porque cuando lo sepan, su apellido ya no será apenas parte de su pasado. También será parte de mi futuro Anne, y salió por la puerta. Dejó atrás una casa llena de preguntas y una familia que, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su historia apenas estaba comenzando